Ok, Dios bendiga a todos los que nos están viendo por medio del internet. Reciban ricas bendiciones de parte del Dios Todopoderoso, al que amamos y adoramos. Ahora vamos a estar hablando, ¿verdad? Mis hermanos, vamos a estar hablando sobre el beso de Judas. El beso de Judas es el título de esta predicación. Para eso nos vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 6. Proverbios, capítulo 27, versículo 6. Y se lee de esta manera. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra, mis hermanos? Que cuando una persona es fiel, mis hermanos, y aunque haya una herida, ya sea de allá o para acá, hay amor. Todo está bien. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, con un beso de aborrecimiento? Ese es un beso de hipocresía. Eso lo miramos en este mundo actual. Lo miramos en el mundo actual en el que estamos viviendo. Donde hay tantos noviazgos allá afuera, tanto dentro de la iglesia como afuera. Yo no voy a predicar, no voy a tirarle piedras a nadie, nomás voy a dar la palabra. Así es que el que quiera tomar de los que nos están viendo algo, agárrelo pero para bien, para que cambie algo en su vida. Bueno, estábamos hablando de que allá afuera hay muchos noviazgos, hay muchos matrimonios, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿verdad? Pero hay matrimonios que se casan y se casan según ellos llenos de amor. Pero a través de que pasa un año, ese amor se va acabando y entra un sinsabor, en el cual empiezan los besos de aborrecimiento. Y al poco tiempo, ¡pum!, carta de divorcio. Porque entró el beso de Judas. ¿Por qué digo así? Porque Judas Iscariote, antes de que él entregara al Señor, dice la Biblia que Satanás entró en él. Entonces una persona que esté en su matrimonio, que ya engañó a su esposa, o al revés, la esposa ya engañó al marido, no se arrepienten, siguen adelante con el matrimonio, pero ya es un matrimonio de aborrecimiento, de odio, donde ya los besos son de hipocresía. Que llega un momento en que revienta él o revienta ella y ¡pum!, entra el divorcio, porque dejaron que el beso de Judas entrara en sus vidas. En pocas palabras, dejaron que el diablo entrara a su matrimonio. Si la Biblia dice que el Dios Todopoderoso le dijo al matrimonio, al primer matrimonio, que Dios los casó, a Adán y Eva, les dijo que iban a ser una sola carne, si uno les dijo eso, ¿verdad? Pero mis hermanos, ¿qué pasa, mis hermanos, cuando el matrimonio deja de ser una sola carne? Y empieza a meter a terceras personas, empieza a haber problemas. Y miramos un mundo de divorcios, un mundo donde se da carta de divorcio cada instante, cada momento, porque dejaron que el beso de Judas entrara a sus vidas. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, para que ese beso nunca llegue a tu vida. Y si un día está a las puertas, ciérralas, no las abras. Dile a Judas Iscariote, dile, no, aquí no vas a entrar. Hablando del diablo. No estoy diciendo que Judas era el diablo,
Pero yo creo que los cristianos me entienden a lo que me estoy refiriendo. ¿Cómo es que Judas le entró el diablo, mis hermanos, para traicionar al Señor, para que, claro, se hiciera la profecía escrita que estaba? Pero mis hermanos, ahora vamos a hablar y brincar al noviazgo. Escuchen los novios que están en las iglesias. Escuchen. Escuchen a aquellos cristianos que tienen novia. Aquellas cristianas que tienen novio. Paren oído a esta predicación, porque esto te va a ayudar mucho. Si tú tienes tu novio, tú tienes tu novia y estás en Cristo Jesús, tú tienes que tener un noviazgo fiel. ¿Cómo un noviazgo fiel, pastor? Sí, donde tú vas a tener que serle fiel a tu novia. Nada de que voy a andar con otra. Y tengo que tener mucho cuidado cuando le doy un beso a mi novia, que no se me alarguen las manos de pulpo por ningún lado, o viceversa. Igual la novia. No deje que el beso de Judas entre en su vida. Que tengan cuidado, que tengan un noviazgo fiel, un noviazgo decente. Porque lo que se empieza mal, se acaba mal. Quiere decir que este noviazgo, el hombre falla y la mujer no se da cuenta, son novios. Anda de volado con otras y es cristiano, pero anda fornicando. Se casa esta joven con este hombre, como ya se quedó acostumbrado a hacer eso, y si no está sujeto a Dios, prepárate porque al rato te van a poner unos cuernotes, mujer. Porque el beso de Judas entró desde un principio. Entonces, ¿qué quiero decir? En el noviazgo debe haber decencia. En el noviazgo siempre debe estar Jesús. Para que, ya sea del lado de la mujer o del lado del hombre, no haya traición, ni tampoco haya más allá de un beso entre ustedes. Porque si hay algo más de un beso, entonces viene la fornicación. Entonces, dejaron que el beso de Judas entrara en los dos. Quebran, se quedan sin noviazgo, se hacen otro novio, se hacen otra novia y va a ser lo mismo, repetitivo, repetitivo, repetitivo. Porque desde un principio tú no respetaste la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con el beso de Judas. Mucho cuidado tenemos que tener con ese beso. Vamos a leer, mis hermanos, vamos a pasar a leer otro capítulo, ¿verdad? Y otro versículo. Vamos a leer, mis hermanos, Génesis 27. Váyanse a Génesis 27. Génesis 27. Vamos a ver, dice Génesis 27, versículo 15 al 27. No vamos a leer toda la historia, porque es mucho. Somos la mayoría del cristianismo, esta historia ya se la sabe. Génesis 27, versículo 15. Dice así: y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quieres, hijo? Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que lo encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque si eres mi hijo Esaú o no.
Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela. Y dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac, comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Ahí entran mis hermanos. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Mis hermanos, quiero que ustedes vean esto. Ustedes dirán: ¿cómo que ahí está el beso de Judas? ¿Cómo? Mis hermanos, ahí está bien claro. Está bien claro porque este beso se lo dio, pero era un beso de acuerdo al engaño. ¿Por qué? Porque como todos saben la historia, Jacob se estaba haciendo pasar por su hermano Esaú para poder agarrar la bendición de primogenitura. Por consejo de Rebeca, la madre de Jacob. Y Jacob se dio y lo hizo, y engañaron juntos a Isaac, aprovechando de que Isaac estaba ciego, que no podía ver bien. Pero para engañarlo, ¿qué se hizo? Más que el beso de Judas. Mis hermanos, como Esaú era un hombre belloso y Jacob lampiño, se le tuvo que poner la piel de cabras en ciertos lugares para cuando lo tocara Isaac, creyera que era él. Aunque era la voz de Jacob y no la voz de Esaú. Pero mis hermanos, Isaac se dio, creyó y lo bendijo y le dio la bendición que tenía que haberle dado al otro, se la dio a este. Ahora, este es un engaño. Beso de Judas. Sí, fue y lo besó porque se lo pidió su padre. Pero era un beso de engaño. Porque si él le haya dicho: no, cuando no te voy a besar, la verdad, sabes que yo no soy Esaú. No. Él continuó con el engaño, mis hermanos. Y ¡pum! Engañó. ¿Sí o no? Fue un engaño. Como lo mires, fue un engaño. Tanto que cuando se dio cuenta, los que saben la historia, cuando se dio cuenta Esaú, quería matar a su hermano. Y Jacob tuvo que huir, irse de ahí. Tuvo que irse porque el hermano lo quería matar. Era así de grave. ¿Sí me entienden? En estos tiempos, mis hermanos, en estos tiempos, ha entrado el beso de Judas a las iglesias. Y muchas veces entra a los hogares. Por ejemplo, yo lo que voy a decir, yo sé que mucho pastor va a estar de acuerdo. No a todos los pastores, pero a unos. El más allegado que tú tienes, en veces, no todo el tiempo, no me malinterprete, en veces, el más allegado que tú tienes en la iglesia, que puede ser tu copastor, puede ser tu diácono, o un hermano de la iglesia, aunque no tenga liderazgo, es muy allegado a ti. Se acaba el servicio, va a tu casa, dice que te ama mucho, que te quiere mucho, pero de repente te traiciona. De repente empieza a desunir la iglesia y hay desunión.
hay pleito. Cuando yo era evangelista, mis hermanos, en una de las iglesias que yo fui a predicar en México, miro que estaba casi vacía la iglesia. Si acaso había unos 25, 30 personas. Una de las hijas del pastor me dice, después del servicio, ¿sabe por qué la iglesia está vacía? Le digo, no sé. Dice, antes estaba llena. Dice, pero no sé qué pasó, que de repente, dice, se empezaron a pelear entre todos aquí, en la iglesia, dentro de la iglesia. Dice, yo creo que eran algunos 100, porque la iglesia estaba grande, la estructura. Dice que nomás rebotaban en las paredes. Paredes no son como las de aquí de yeso, no, ya. Paredes de cemento, se puede decir. Dice la muchacha, dice, y nomás rebotaban, bien feo que se pelearon, y más quedaron estos. Porque entró el beso de Judas. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado los pastores en la iglesia y mirar aún en las visitas que van a llegar. Porque puede llegar una visita y queriendo repartir besos a los hermanos. Pero no estoy hablando de que va a llegar y va a querer darle un beso a una mujer o a un hombre. No, sino que va a llegar con un chisme. Va a querer hacer división. Y eso es lo que yo le llamo beso de Judas también. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso es muy importante que la iglesia tenga personas que sean columnas, personas que adoren a Dios, personas con discernimiento y no permitan tales cosas. Entonces, siguiendo hablando de la iglesia, mis hermanos, en la iglesia cuando hay alguien que quiere entrar con el beso de Judas, que ya tienes años de conocer a ese hermano o esa hermana, pero tú sabes si ese hermano o esa hermana quiere una intención de que seas amigo tuyo para quitarte a tu mujer. O al revés, seas amiga tuya para quitarte a tu marido. Pastor, en la iglesia, el beso de Judas. ¿Cuántos han oído ustedes que hay esposas de pastores que se fueron y dejaron al pastor porque se fueron con un miembro de la iglesia? O viceversa, que el pastor dejó la iglesia porque se fue con una miembro de la iglesia. Porque dejaron que entrara Satanás a través del beso de Judas. Dice la Biblia que Judas comía junto con el Señor y lo traicionó. Claro que el Señor no lo pudo engañar. El Señor sabía. Pero nosotros no. Mientras que Dios no nos dé discernimiento, nos pueden engañar cualquiera muy fácil. Tenemos que tener cuidado. Por eso tanto el pastor como los miembros de la iglesia tienen que tener cuidado cuando vengan visitas a tu iglesia. O también si estás en una iglesia grande, donde hay, por decir, 500 miembros, y no les hablas a todos, no todos los conoces. Pero de repente se te llega un hermano o una hermana. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Digo, pastor, ¿por qué está hablando así? Es que yo tengo que hablarles la verdad, pues. ¿O quieren ser golpeados con el beso de Judas? Hay hermanos que se arriman por conveniencia, no exactamente besos de la mujer, pero si te quieren algo tuyo. Tenemos que tener cuidado porque mis hermanos tenemos que entender que en la iglesia está la cizaña. La Biblia lo dice, que la cizaña está creciendo junto con el trigo. Entonces tenemos que tener cuidado con ese beso de Judas, porque si no tenemos cuidado, mis hermanos, podemos ser golpeados por eso. Y al rato no vas a querer ir a la iglesia, al rato vas a andar diciendo, no, yo no voy a ir a la iglesia, que los cristianos son esto y que los cristianos son aquello. Te dejaste engañar por el beso de Judas. Tenemos que tener mucho cuidado también, que tú mismo no vayas a ser el que des el beso de Judas. Pastor, pero ¿cómo si yo amo a Dios? Ay, hermano. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros como hijos de Dios nos distraemos, si no nos fortalecemos en Él,
Pueden entrar en ti malos pensamientos y querer ejecutar algo que no tienes que hacerlo. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Jeremías, bien claro, maldito el hombre que confía en el hombre. Pastor, entonces no tengo que confiar en nadie. Mira. Hay que confiar, pero todo es a un límite. A un límite tienes que confiar con el hombre. Con el único que tú puedes confiar al 100 es en tu Creador, en Dios. ¿Y por qué la Biblia dice que no confíes en la que duerme a tu lado? Santo Dios. Pero ahí no vamos a llegar, vamos a seguir, no quiero confundirlos. ¿Sí me están entendiendo, mis hermanos? Lo que quiero decir aquí, mis hermanos, que tú cuando vayas a la iglesia, no te digo que no convivas con nadie, es bueno convivir, buenísimo. Pero lo que estoy diciéndote a ti, que seas una persona de discernimiento. Y para ser una persona de discernimiento, no se puede si tú no eres un adorador. No se puede si tú no buscas a Dios. No, pero si yo tengo el don de discernimiento. Escúchame. El don de discernimiento, ¿con qué trabaja? Con el Espíritu Santo, ¿verdad? Con el Espíritu Santo trabaja ese don de discernimiento. Si tú andas carnudo, no andas espiritualmente, tu don va a estar turbado. No puede ser eso, pastor. Escúchame. Tu don va a estar turbado si tú no andas bien con Dios. Porque la Biblia dice en Hechos, capítulo 5, versículo 32, que Dios da de su espíritu a los que lo obedecen. Ahora, para que me entiendas un poco mejor, tú tienes un carro del año, 0 millas. Es tu carro. Ve, dile a tu carro: quiero que prenda sin gasolina. Quiero ir a tal lado. ¿Tu carro te va a escuchar? ¿Tu carro va a prender? No, porque no le echaste gasolina. Si tú, esto es más un ejemplo, si nosotros, yo, ustedes y ustedes, si no nos sujetamos a Dios, ¿cómo queremos que el don de discernimiento que tenemos, si lo tenemos, funcione en nosotros y trabaje bien? Igual con el don de sanación y todos los dones. Si nosotros no trabajamos esos dones adecuadamente, no van a trabajarse esos dones, van a estar turbados. Guacha, yo no estoy diciendo que te van a quitar, ojo, yo estoy diciendo que van a estar turbados. Porque hemos dejado que el beso de Judas esté con nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que vivir una vida santa delante del Creador, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Imagínate, tanto es así, mis hermanos, que en veces no creemos, veces ni nosotros mismos. No, yo sí, y te voy a decir por qué. Aunque digas, no, yo sí creo en mí, no. Porque en veces tú tienes dudas de ti mismo. Pero de Dios no tienes dudas. Tú crees en Él, tienes fe en Él. Pero si tienes dudas en ti, no vas a hacer las cosas bien. Tenemos que aprender a vivir con el Espíritu Santo. Porque si no aprendemos a vivir con el Espíritu Santo, ¿cómo le vamos a servir a Dios? ¿Cómo vamos a discernir quién es del diablo y quién no es? Pero Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Sí, cierto. Pero ¿a quién le dijo? ¿A quién le estaba diciendo eso? ¿A sus discípulos? ¿A sus apóstoles? No. Entonces, ¿esos hombres fueron santos? Eran santos. Claro que iban a tener ese discernimiento, iban a conocer el mal fruto. Pero nosotros en veces somos engañados. Y la prueba está. Que ¿cuántos pastores nos han engañado a un miembro de la iglesia? ¿Cuántos nos han mentido y les hemos creído? Y la iglesia desboronada, o al revés. ¿Cuántos pastores han engañado a sus miembros? Les han quitado hasta dinero, hasta carros. Y le dan palpaditas
hasta que le quita todo lo que quiere. Y al rato lo desechan. El pobre miembro se va de esa iglesia triste. Y al rato no quiere saber nada del cristianismo. Por eso estoy hablando estas verdades. Para que tengamos cuidado del uno del otro. Que oremos del uno para el otro. Yo oro por ti, tú ora por mí. Que no dejemos que el diablo entre a nuestra iglesia. Que oremos. Que doblemos rodillas, que ayunemos. Porque si no ayunamos, mis hermanos, y si no oramos, pues entonces, si el Señor nos dio ejemplo, los apóstoles nos dieron ejemplo, orar y ayunar. Mujer, ¿tú quieres que tu marido sea fiel contigo? ¿Tú quieres que nunca se acueste con otra mujer? Marido, ¿tú quieres que tu mujer te sea fiel, que nunca se acueste con otro hombre? Con que por allá en la tienda se le aparezca un hombre de esos que levantan pesas y un cuerpo cultural hermoso, y le hable bonito en el oído, que ella le diga, no, yo amo a mi marido, aléjese de aquí, soy una mujer casada. Qué bonito se oye. O viceversa, que una mujer con bonita figura se le arrime a un hombre casado y aún con su aroma de perfume lo quiera atraer. Que tú tengas el valor de decir, soy un hombre casado, discúlpeme, por favor retírese. El hombre tiene que ser valiente y la mujer también. Vamos a seguir leyendo. Proverbios 7:10. Y Proverbios 7:10, del 10 al 15, vamos a leer precisamente de la mujer. ¿Están ahí? Dice, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavio de ramera y astuta de corazón, aboratadora, rencillosa, o sea, ruidosa, ¿verdad? Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió, o sea, se agarró, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara. Voy a leer un poco más de lo que dije. He perfumado mi cámara con mirra, óleos y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. ¡Santo Dios! Mira, qué fuerte está hablando la palabra. Empezó como, o sea, está diciendo que la Biblia la está calificando como ramera a una mujer casada, porque cuando el marido se va, sale a buscar un hombre, sale a buscarlo, y como puede, se agarra de él y lo besa, tira el besote de Judas ahí. Santo Dios. Entonces, lo besa y le dice que la cama ya está perfumada, ya está lista. Como dice, no te preocupes, el marido se fue, se llevó el dinero, todo está tranquilo. Ya le había dado el besote de Judas. Ya se había agarrado de él, ya lo había enredado. Y dice el versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. Fíjate, lo convenció. Dice,
Como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al infierno, camino al Seol, camino a la sepultura, es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Esto aplica tanto para el hombre como para la mujer. Así como hay mujeres que seducen a un hombre, hay hombres que seducen fuertemente a una mujer. La pueden seducir también. Aunque la mujer puede decir, no, pero que yo soy más fuerte. No, puedes que redonda. ¿Cuántas mujeres han caído en brazos aún de pastores? Miembros de su propia iglesia. ¿De pastores? ¿De pastores? ¿O cuántos pastores han caído en brazos de una mujer de la misma iglesia o de otro lado? Todo por no poner en práctica la palabra de Dios. Dejando que el beso de Judas entre en acción. El beso de Judas está destruyendo matrimonios y está destruyendo iglesias. Está destruyendo vidas. Tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que sujetarnos más a Dios para poder vencer tal cosa. Tenemos que hacerlo, mis hermanos. Vamos a leer ahora Lucas 22, 47 y 48. Lucas 22, versículo 47 al 48. Y vamos a dar lectura. Vamos para allá. Entonces dijimos que es el versículo 47 de Lucas 22, 47 al 48. Empezamos. Y dice así. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y él, que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Sí miramos? Este es el mero beso. Judas, ¿cuánto tiempo no anduvo con el Señor? Escucha, como apóstol. Santo Dios. Quiere decir que si Judas anduvo como apóstol, está fuerte lo que voy a decir, no se sientan por allá. Pero Judas, siendo apóstol, los apóstoles, ¿qué hacían? Echaban fuera demonios. Judas echaba fuera demonios. Judas echaba fuera demonios. Porque el Señor les dio la autoridad. Judas echaba fuera demonios. Les dio la autoridad para sanar a los enfermos. ¿Judas sanaba enfermos? ¿Judas sanaba enfermos? Con la autoridad que Cristo les dio a los apóstoles. ¿Judas amaba a Dios? Judas amaba a Dios. Entonces, ¿cómo es que lo traicionó? Porque el diablo entró en él. La Biblia lo dice. Tú lee en tu casa todo el capítulo de Lucas 22 para que veas. Léelo. Entonces, Judas, ante la gente, ¿qué decir? Un año atrás, o no sé cuántos años atrás, de antes que traicionara al Señor, anduvo bien derechito, anduvo trabajando para el Señor.
pero sí se le miraba un poco los Judas también. Acuérdense cuando llega aquella mujer y derrama aquel perfume, aquel alabastro al Señor, le juega los pies y todo. Y el Judas, ¿qué dijo? Esto se le puede haber dado a los jóvenes, perdón, a los pobres, pues cuesta tanto y tanto. Y empezó a hablar ahí. Y el Señor, ¿qué le dice? A los pobres todo el tiempo van a estar con ustedes, pero el Señor no todo el tiempo va a estar ahí con ellos. Que Judas era el que se encargaba de la ofrenda, porque extraía de la ofrenda. Y tú vas a decir, bueno, pero era apóstol, ¿cómo lo usaba Dios? Porque también tenía que cumplirse lo del apóstol. Y como cuando Dios hace un mandato, se hace porque hace. Si Él dijo que fueran a sanar enfermos, echar fuera demonios, lo iban a hacer. Claro que Judas participó en eso. Pero llegó un momento en que Judas, como estaba escrito, fue el que traicionó al Señor y con un beso traicionó a Jesús. Como les dije, a Jesús no lo pudo engañar. Él sabía todo desde antes, pero sí estaba escrito. Pero entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros no somos Jesús. Nos pueden engañar fácil. No, pero tenemos el Espíritu Santo. No les acabé de decir, pues, que si no vivimos en santidad delante del Señor, ¿cómo Dios nos va a dar su Espíritu? No, pero la Biblia dice que cuando está el Espíritu Santo hay libertad. Sí, pero si tú, escúchame, tú y yo no nos sujetamos a su palabra, no adoramos, no ayunamos, ¿cómo queremos tener discernimiento? ¿Cómo queremos servir a Dios? Tenemos que tener mucho cuidado con el beso de Judas. No estoy para decirles, pero sí es necesario que se los diga. Yo aquí en la iglesia. El que era más allegado a mí me dio el beso de Judas, me dividió la iglesia. Yo creía en él. Oh, teníamos una amistad tan hermosa. Pero créeme que yo a ese hombre lo sigo amando en Cristo Jesús. Sigo orando por él. No sé dónde esté, pero si está viendo este video, yo te sigo amando. Y si andas fuera de los caminos de Dios, arrepiéntete, llega al Señor, porque Él te ama. Entonces yo también estoy hablando por experiencia. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado con el beso de Judas. Mucho cuidado, alerta. Dios nos los bendiga y hasta la próxima voy a estar hablando. Si Dios así lo quiere, voy a estar predicando sobre si Enoc y Elías murieron. Porque ahí andas muchos diciendo que no murieron y te dan citas bíblicas. Pero yo aquí tengo la Biblia para decirles si murieron o no. Estén alerta por la predicación. Hasta la próxima.